Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Vamos a estar hablando sobre Nabila Rifo y todo lo que ocurrió. Mi nombre es Elizabeth, pero antes de comenzar con todos los detalles quiero darle un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal y que nos han estado apoyando. De verdad, muchísimas gracias. Y también recordarles que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El 14 de mayo de 2016, cerca de las 6 de la mañana, un adolescente que iba caminando encontró a una mujer con el rostro completamente ensangrentado y aparentemente muerta, por lo que decidió llamar al número de emergencias. Esto ocurrió en Chile. Cuando las autoridades llegaron al lugar, descubrieron que seguía con vida, así que fue trasladada inmediatamente al hospital regional. La mujer estaba prácticamente irreconocible, había llegado hipotérmica, en shock hipovolémico y se notaba que había recibido múltiples golpes. Además tenía el cráneo fracturado, le faltaban varios dientes y no tenía sus globos oculares. Para los médicos era una gran sorpresa que aún ella estuviese con vida. En la escena también se encontraron dos bloques de concretos, las llaves de un auto y uno de sus globos oculares. Desde un principio se creyó que las llaves podrían haberse usado para sacarle los ojos, ya que tenían rastros de sangre. La noticia de este terrible hallazgo de esta mujer recorrió muy rápido los medios de comunicación y también redes sociales, pero aún no se había logrado identificar a la joven, quien estaba en estado de coma. Sin embargo, un día después llegó al hospital Noelia Ruiz, una mujer de 48 años que había escuchado la noticia sobre la joven que había sido encontrada y decidió acudir al hospital. Gracias a Noelia, las autoridades pudieron identificar a la víctima como Nabila Melissa Rifo Ruiz, quien contaba con 28 años y Noelia era su madre. Mientras Nabila luchaba por su vida, estaba conectada a un soporte vital y era sometida a varias cirugías de emergencia. La policía intentaba descubrir qué le había sucedido y quién podría ser el responsable de todo esto, aunque Noelia ya tenía a un sospechoso. Antes de continuar con toda esta investigación, me parece muy necesario conocer sobre la vida de Nabila y también sobre Noelia para entrarles un poco más en contexto y que sepan sobre los involucrados. Y sobre todo para entender cómo se llegó a toda esta situación. Nabila Rifo nació el 18 de junio de 1987 en Chile. Era la hija mayor del matrimonio entre Noelia Rosa Ruiz y Juan Pablo Rifo, quienes tuvieron a Nabila a sus 19 y 28 años respectivamente. Nabila también suele ser llamada como Nadia por sus seres queridos. Ella vivió durante sus primeros años de vida en un campo junto a sus abuelos, su madre y su hermana Carolina Rosa, quien es 3 años menor, mientras que su padre Juan Pablo debía trabajar para poder llevar algo de dinero a casa. La familia vivía con escasos recursos, pero a pesar de los problemas económicos eran muy unidos. Noelia y Juan Pablo tenían una hermosa relación y eran muy felices. Tiempo después, cuando Nabila tenía unos 5 o 6 años, la familia decidió mudarse de regreso a la ciudad de Coyhaique. Con el trabajo de Juan Pablo pudieron arrendar una pequeña casa de madera y también tuvieron más hijos. El tercer hijo y el primer varón de la pareja fue Elvis Enrique, quien nació en 1994, y 3 años después tuvieron a Catherine, quien después muy pequeña comenzó a padecer de la enfermedad piel de cristal. Por si les interesa este dato extra, el nombre médico de la piel de cristal es epidermolisis bullosa congénita, que es un trastorno genético de la piel que se manifiesta por la aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel al más mínimo roce o golpe. Debido a esto, Catherine estuvo bajo supervisión médica constante y Noelia debía viajar a Santiago para sus chequeos médicos y tratamientos, lo que también hizo la situación económica familiar aún más complicada. Nabila estudió en el establecimiento educacional número 5 de Guillermo's Willis, una escuela que quedaba casi enfrente de su casa. A Nabila le gustaba poco estudiar,
Lo único que le gustaba de la escuela era verse con sus amigas y salir con ellas. Esto se hizo más evidente cuando decidió dejar la escuela al terminar el séptimo básico, con solo 13 años de edad. Lamentablemente, el 7 de noviembre de 2001, la vida de toda la familia cambió para siempre, ya que ese día falleció Juan Pablo, el padre de los niños y el que proveía económicamente al hogar. Tras la muerte de Juan Pablo, Noelia tuvo que salir a trabajar y por lo tanto Nabila se quedó en casa ayudándola con la crianza de sus hermanos más pequeños. Para ese momento ya ella tenía 14 años. Su madre intentó que Nabila retomara sus estudios, pero la joven simplemente no quería. Incluso la internó en el Servicio Nacional de Menores, pero poco después regresó a casa. 4 años después de la muerte de Juan Pablo, Noelia conoció a José Luis Miranda, con quien inició una relación y poco después quedó embarazada de su última hija de nombre Denise, quien nació en el año 2006. Mientras estaba embarazada, Noelia se dio cuenta de que José Luis no era lo que ella pensaba. Poco a poco se convirtió en un hombre violento, abusivo, que no solo era físico sino también psicológicamente. Como muchas mujeres víctimas de violencia, Noelia pensaba que era muy tarde para separarse de José Luis, ya que no quería que su hija creciera sin su padre. Durante muchos años, Noelia fue víctima de violencia por parte de este hombre, sobre todo cuando estaba alcoholizado. En esos momentos se ponía mucho más violento. Noelia comenzó a tenerle miedo, lo que evidentemente impedía que tomara la decisión de separarse. En una ocasión, cuando Denise tenía solo meses de nacida, en septiembre de 2006, José Luis entró a la fuerza a la casa. Estaba muy alcoholizado y tomó a la niña y la raptó. El hombre corrió por las calles del barrio con la niña. Esto hizo que se involucrara Nabila y su hermana Elvis, así como vecinos del sector, quienes llamaron a los carabineros. En ese momento José Luis se vio acorralado y mientras peleaba con uno de los vecinos, tiró a la niña al suelo. Afortunadamente a la pequeña no le sucedió nada. José Luis fue detenido y Noelia decidió denunciarlo. Esa no era la primera vez que lo denunciaba, pero por alguna razón u otra, las autoridades no hacían nada al respecto. En cuanto al rapto de la pequeña, José Luis solo fue condenado a 61 días de prisión y este nuevamente salió libre. Solo una vez Noelia logró que le pusieran una orden de alejamiento, pero esto no impidió que José Luis siguiera atormentándola a ella y a sus hijos, ya que también maltrataba a los niños, incluyendo a Nabila, quien se negaba a dejarse pisotear por su padrastro. Según el relato de Noelia, cuando le dieron la orden de alejamiento, le dijeron que si José Luis se acercaba, llamara a los carabineros, pero cada vez que lo hacía, los oficiales llegaban demasiado tarde. Él ya se había ido y no podían hacer nada más. En una ocasión, José Luis fue nuevamente a la casa borracho y como no pudo ingresar fácilmente, rompió todos los vidrios de la casa. Cuando Nabila tenía 17 años, conoció a un hombre que era mucho mayor que ella y ella quedó embarazada. Poco antes de enterarse de su embarazo, Nabila descubrió que este hombre estaba casado y que tenía una familia, por lo que decidió no contarle lo del embarazo, sino hasta más de un año después. Aunque luego de darle la noticia, Nabila decidió que seguiría cuidando de su hijo sola. Ser madre adolescente fue muy duro para ella, por lo que Noelia se convirtió en un gran apoyo para su hija. La ayudó dejándola vivir en su casa con el bebé y la apoyó con su cuidado. Mientras su hijo aún era un bebé, Luis Torres, un hombre de 50 años para ese momento, le ofreció darle el apellido a su hijo y ella aceptó. Poco después, Nabila quedó embarazada de su segundo hijo y con 19 años decidió mudarse con Luis, sobre todo para alejarse de los problemas que tenía con su padrastro. Según algunos medios, Luis no podía tener hijos, así que no es el padre biológico de los 2 hijos mayores de Nabila, aunque les dio su apellido. Al parecer, Nabila no tenía una relación de pareja con este hombre, pero ambos tenían un acuerdo en el que ella podía quedarse en su casa con sus hijos, siempre y cuando lo ayudaran con las tareas del hogar. Para poder mantener a sus hijos, Nabila comenzó a trabajar en locales nocturnos y poco a poco se independizó y dejó de vivir en la casa de Luis. Ya en el 2008, mientras trabajaba como mesera y cajera en un local nocturno, Nabila conoció a Mauricio Ortega, un cliente frecuente del local que era 13 años mayor que ella. Para ese momento él tenía 34 y ella 21.
Al principio Nabila no estaba muy interesada en Mauricio porque él le parecía algo arrogante, pero con el tiempo empezaron a conversar más y Nabila se enamoró de él, pensando que era un hombre cariñoso, inteligente, alegre. Tiempo después Nabila se enteró que Mauricio estuvo casado y que su matrimonio había terminado porque él era violento y alcohólico, pero Nabila pensó que eso solo eran rumores y continuó con esa relación. En el año 2011, Nabila quedó embarazada de nuevo con su tercer hijo, y este era el primero con Mauricio. Para ese momento ya tenían cerca de 3 años de relación y Nabila ya había comenzado a ser víctima de violencia. Mauricio cada vez era más agresivo con ella, le gritaba, le decía cosas muy hirientes e insultos. También se evidenció su alcoholismo. Además de esto, era sumamente controlador, le revisaba su teléfono celular, las redes sociales y no permitía que Nabila tuviera amigas, por lo que ella no tenía a alguien con quien desahogarse o confiarle lo que le sucedía. Poco a poco las agresiones verbales se empezaron a transformar en agresiones físicas. Estando también ella embarazada, Mauricio la golpeó en la cara, le decía que ese hijo no era de él y su desconfianza fue tal que una madrugada la botó de la casa donde él vivía en la localidad de Lautaro, y en la parte de atrás de esta casa también él tenía un taller mecánico. Para ese momento Nabila y Mauricio no vivían juntos a pesar de que estaban esperando un hijo. Ella solo se quedaba con él los fines de semana. Ya luego ella sí se fue a vivir a casa de Mauricio, mientras hacía los trámites para obtener una casa propia. Luego del nacimiento de su hijo hubo varios altercados entre la pareja, pero un año después Nabila quedó embarazada de su cuarto hijo. Para este punto ella había intentado dejar a Mauricio unas cuantas veces, pero al igual que su madre muchos años atrás, pensaba que sus 2 hijos menores debían tener cerca a su padre. Evidentemente la situación no cambió. Nabila estaba intentando comprar una casa, pero mientras esto sucedía decidió viajar a Santiago y comprar unos muebles. Luego se le ocurrió ponerlos en venta a través de internet y comenzó un pequeño negocio. Poco a poco Nabila comenzó a ganar dinero vendiendo muebles por internet, aunque a veces también vendía ropa y esto le daba un ingreso para poder mantener a sus hijos. Mauricio solía burlarse de su trabajo, la humillaba, le decía que era una tonta, que no sabía nada del negocio, pero aún así ella siguió con su emprendimiento. Esto era algo que Mauricio hacía regularmente. Cuando ella trabajaba de mesera también la humillaba, la agredía verbalmente, diciéndole cosas feas, por trabajar en un local nocturno. Las agresiones de Mauricio nunca cesaron, de hecho escalaron a algo peor. La pareja tenía una relación de idas y venidas, se separaban por un tiempo y luego volvían. Para junio de 2015, Nabila ya había obtenido su casa propia a través de un subsidio habitacional y estaba viviendo allí con sus hijos. Para ese momento estaba separada de Mauricio y tenía una nueva relación con Juan Francisco Remolcoy. El 5 de junio Mauricio tocó la puerta de la casa y fue Juan Francisco quien abrió. Al ver que Mauricio le prohibió la entrada y le cerró la puerta, este hombre se llenó de ira y fue a su auto, buscó un hacha y comenzó a golpear la puerta de la casa. Dentro estaba Juan Francisco, Nabila con sus 4 hijos y Elvis Enrique, que viene siendo el hermano menor de Nabila, quien para ese momento tenía ya 21 años. Cuando Nabila se dio cuenta que Mauricio estaba rompiendo su puerta a hachazos, le gritó que por qué estaba haciendo eso, a lo que él respondió: me buscaste el odio, ahora no me importa nada, mi mamá se va a morir, no tengo a nadie, estoy solo, no me importa ni irme preso ni nada, te voy a hacer la vida imposible. Juan Francisco decidió salir por la ventana para evitar más altercados, y los niños estaban completamente aterrorizados en su habitación, por lo que Nabila corrió con ellos para tranquilizarlos. Poco después, Mauricio entró a la habitación y comenzó a amenazar de muerte a Nabila, asegurando que volvería después a quemar la casa. Al ver toda esta situación, Elvis intentó intervenir, pero Mauricio le repetía: esto no es contigo, mientras el joven intentaba mediar con él. De alguna forma Nabila salió a la calle y le pidió a un vecino que llamara a los carabineros, pero antes de que la policía llegara, lograron que Mauricio se fuera de la casa. Nabila quedó completamente traumatizada por lo que acababa de pasar, pero aún así decidió ir a la comisaría a poner otra denuncia en contra de Mauricio. Además decidió irse por unos días de la casa por miedo a que este sujeto regresara a cumplir con sus amenazas.
Mientras se fijaba la audiencia de formalización de la denuncia, la policía brindó cierta protección a Nabila, aunque según su relato, en realidad los carabineros solo pasaban a darse una vuelta por su casa, pero no era que se quedaban allí vigilando o esperando. 2 meses después, el 14 de agosto, se realizó la audiencia. Nabila en este caso fue acompañada de su hermano Elvis, quien fue testigo de los hechos, mientras que Mauricio acudió con sus 2 abogados. El fiscal a cargo le imputó los cargos de violencia demorada y amenazas simples contra personas y propiedades. Tras todo el proceso, el tribunal decidió que Mauricio debía pagar una compensación económica a Nabila por los daños ocasionados y también se obtuvo una orden de alejamiento y además Mauricio estaba obligado judicialmente a asistir al centro de hombres, una institución encargada de reeducar a hombres violentos mediante tratamientos psicológicos especializados. Posteriormente, Nabila aseguró que Mauricio jamás acudió a una sola terapia, pese a que había una orden judicial. Ninguna autoridad se encargó de supervisar la asistencia de Mauricio a este centro. Unos meses después, la madre de Mauricio falleció luego de padecer una larga enfermedad. Para ese momento el hombre estaba devastado, por lo que Nabila fue a consolarlo. Durante ese tiempo y de una forma bastante manipuladora, Mauricio le pidió a Nabila que le diera otra oportunidad, que él se arrepentía de lo sucedido, que jamás volvería a hacer lo que había hecho anteriormente. Lamentablemente, Nabila le creyó y aceptó darle una oportunidad, así que se mudó con sus hijos a casa de Mauricio, a pesar de que ya ella tenía su propia casa. Como es muy común en estos casos, las primeras semanas Mauricio se mostró como un hombre espléndido, era cariñoso, atento, preocupado, pero al pasar los meses él volvió con la violencia y las agresiones constantes. La relación de Mauricio con su suegra al principio había sido también cordial, pero poco a poco comenzó a tenerle rabia. Uno de los momentos en el que Mauricio arremetió verbalmente contra Noelia fue una noche que llegó borracho y Nabila decidió llevar a los niños a casa de su madre. Esto era algo que Nabila y Noelia hacían con regularidad. Cuando Mauricio llegaba borracho o se ponía violento, ella se los llevaba a Noelia y muchas veces durante la madrugada para así protegerlos y para que no vieran toda la situación. En otras ocasiones, cuando los niños más grandes veían que la situación estaba comenzando a tornarse violenta, llamaban a su abuela para que los fuera a buscar, porque no querían estar ahí y tenían demasiado miedo. Por todo esto, Mauricio decía que Noelia lo quería separar de sus hijos y la relación entre ellos se fragmentó. Un día Mauricio estaba compartiendo en la casa con uno de sus amigos y comenzó a tomar como siempre, hasta llegar a emborracharse. Al ver esto, uno de los niños más grandes llamó a Noelia, quien fue a la casa a buscarlos, pero Mauricio se negaba y comenzó una discusión. La situación terminó en que Mauricio echó de la casa a Noelia y le intentó pegar. Noelia llamó a los carabineros e introdujo una denuncia en su contra por agresión. Sin embargo, como en las demás ocasiones anteriores, esto no pasó a mayores. Aún después de este incidente y de otros similares que ocurrieron posteriormente, Nabila siguió viviendo con Mauricio. Siguiendo con la investigación del caso, mientras Nabila seguía en coma, Noelia le dijo a la policía que pensaba que el responsable del ataque era Mauricio Ortega, por lo que fue el primer sospechoso. El 17 de mayo de 2016, Mauricio fue detenido por las autoridades en casa de su cuñado Franklin Hernández, quien era un ex concejal del Partido Unión Democrática Independiente. Un día después, el 18 de mayo, fue acusado de feminicidio frustrado. El mismo 17 de mayo, Nabila era trasladada en avión al Hospital de Urgencia, Asistencia Pública de Santiago, para ser atendida por otros especialistas. Durante el tiempo en el que estuvo ahí Nabila, ella fue sometida a muchas cirugías para así salvar su vida, pero también para intentar reconstruir su rostro. Con el paso del tiempo, el estado de salud de Nabila mejoró y afortunadamente no tuvo lesiones cerebrales. Un mes después del ataque, Nabila despertó y le dijeron que estaba en un hospital de Santiago, pero ella no entendía qué hacía ahí y por un momento pensó que estaba comprando muebles para su negocio como usualmente lo hacía. Y lo primero que se preguntó era por qué estaba todo oscuro. Nabila le pidió a la enfermera que prendiera la luz de la habitación, pero en ese momento tuvieron que explicarle que había tenido un accidente y que además tenía los ojos vendados. Su siguiente pregunta fue, ¿y no voy a poder ver? A lo que le respondieron que no. A partir de ese momento, Nabila atravesó un proceso sumamente difícil. Tuvo que ser medicada con ansiolíticos,
porque por momentos se volvía frenética y deliraba llamando a su madre y también a sus hijos. Ella se preguntaba constantemente por qué le había pasado esto y cómo, porque para ese momento ya no recordaba nada, aunque luego se enteró que Mauricio estaba acusado del ataque. Un psiquiatra forense acudió al hospital para hablar con Nabila e intentar averiguar qué había sucedido el día de los hechos. Previamente ella estaba siendo tratada psicológicamente por especialistas y había brindado algunos relatos, aunque eran bastante confusos. Nabila dijo que el hombre que la atacó era un joven de como 35 años, alto y flaco, que tenía pinta de metalero y era de piel blanca. Aseguró que no conocía al atacante y que recordaba haberse cruzado con él en la calle. Poco después de dar su declaración, la hermana de Mauricio, Gloria Ortega, se comunicó con Nabila por una llamada, en la cual Nabila afirmó que ella le había dicho al fiscal que Mauricio no había sido su agresor y le describió a su atacante, pero el fiscal le dijo que era posible que lo hubiera soñado porque había pruebas de que había sido Mauricio. El audio de esta llamada fue grabada por la familia de Mauricio y posteriormente lo enviaron a los medios de comunicación con la única intención de exculpar a Mauricio. Yo el otro día le dije al fiscal que había sido otra persona. Ya, sí. Y el fiscal dijo que no, que era él, que había pruebas, un montón de cosas. No hay pruebas, Nadia, no hay nada que lo pueden que haberte metido en la cabeza para que tú no hables. Quieren culparlo como de lugar, pero él no fue, Nadia. Nosotros tampoco sabemos que yo siempre he confiado en ti y que tú vas a decir la verdad. Cuando este audio salió en los medios, mucha gente comenzó a dudar de la culpabilidad de este hombre, ya que la misma Nabila decía que no había sido él. Pero lo cierto es que Nabila había sido víctima de un ataque salvaje y brutal, que claramente le dejó muchos traumas y lagunas. Para el momento en el que se dio esas declaraciones, solo había pasado un mes del ataque. Es probable que Nabila tuviera bloqueado muchas cosas, incluyendo quién fue su atacante. Sin embargo, con el paso del tiempo, Nabila fue recordando más detalles de los hechos y junto a los testigos y toda la investigación policial se pudo establecer una cronología de los hechos, que es la que les voy a contar ahora para que puedan entender cómo fue este ataque. El 13 de mayo de 2016, Mauricio recibió varios kilos de carne como forma de pago por parte de un cliente al que éste le había realizado un trabajo. Mauricio y Nabila decidieron que cortarían y separarían la carne para llevarla un poco a algunos familiares y que durante la noche harían un asado con unos amigos de Mauricio. Cerca de las 9 de la noche comenzaron a llegar los invitados de la fiesta. Entre ellos estaba Eduardo Soto Solís, el padrastro de Mauricio, Fernando Vilches Campos y Juan Mendoza Maldonado, quienes trabajaban con Mauricio. También estuvo el primo de Mauricio, Gonzalo, y su esposa Alejandra Castro. El grupo estaba reunido tomando cerveza y esperando la carne, mientras que los niños estaban durmiendo en sus habitaciones. Eduardo Soto, el padrastro de Mauricio, fue el primero en irse luego de la comida, pero los demás invitados se quedaron un tiempo más. Luego de la medianoche, Nabila empezó a bailar junto a los demás invitados. Parecía una fiesta tranquila. En medio de todo este baile y con algo de alcohol en el cuerpo, Nabila comenzó a levantarse la blusa y en un momento mostró sus senos. Mauricio enfureció por esto, aunque Nabila afirmó que en ese momento no se puso violento. Poco después, Fernando le insistió varias veces a Nabila que pusiera cueca, que viene siendo como un género musical chileno, y ella le respondió mal, lo que hizo que Mauricio se exaltara y comenzara a gritarle enfrente de todos. Mauricio le dijo que ella se ponía tonta, que lo tenía harto y aburrido y que siempre hacía lo mismo cuando bebía alcohol. Esto hizo que parte de los invitados decidieran irse y al cabo de unos minutos solo quedaba Gonzalo, el primo de Mauricio, y Juan Mendoza. Estos dos hombres afirmaron que Mauricio y Nabila siguieron peleando a los gritos. Mauricio la insultaba diciéndole que era una y una maraca. En un momento de esta discusión, Nabila le recordó a Mauricio que le debía dinero, a lo que él le respondió: te tengo el refrigerador lleno de carne, malagradecida, mientras abría y cerraba el refrigerador violentamente y golpeaba paredes y muebles. Todo el altercado hizo que los niños se despertaran y empezaran a asustarse, por lo que el mayor decidió llamar a Catherine, que es la hermana menor de Nabila, para que los pasara a recoger, algo que evidentemente ya era usual para ellos. Los niños le dijeron a su tía que Mauricio estaba destruyendo cosas en la casa y que estaba tratando de golpear a Nabila. Catherine acudió rápidamente a la casa,
vio que Mauricio y Nabila estaban discutiendo de manera violenta, así que subió al segundo piso, vistió a los niños y los sacó de la casa. La discusión no cesó y en un momento Mauricio comenzó a golpear la lavadora de la casa, lo que hizo que Juan y Gonzalo lo tomaran a la fuerza para sacarlo al patio. Allí se fumaron un cigarro y lo instaron a tranquilizarse, mientras Nabila estaba dentro de la casa. Pensando que Mauricio ya estaba tranquilo, calmado, Juan y Gonzalo decidieron irse de la casa alrededor de las 5:30 de la mañana, por lo que Mauricio y Nabila se quedaron completamente solos. A partir de aquí hay dos relatos completamente distintos. Según Mauricio, luego de que los dos últimos invitados se fueran, él subió a la habitación del primer piso, escuchó que Nabila murmuró algo, así que volvió a bajar para irse al patio de la casa donde tenía estacionada una camioneta blanca. Supuestamente decidió reclinar el asiento del auto para dormir unos 15 minutos y luego cuando regresó al interior de la casa, Nabila ya no estaba. Él pensó que la joven se había ido a casa de su madre. Dentro la Nabila no estaba, subo al segundo piso, no estaba. Dije, ¿a dónde estará esta? Y voy al baño, bajo el baño y tampoco está. Yo dije, esta buena se fue donde su mamá. Según el relato de Nabila, ella estaba sentada en el sillón de la sala escuchando música. Mauricio entró a la casa y caminó como para subir al segundo piso, pero antes de hacerlo comenzó a insultarla diciéndole maraca, por tu culpa pasan todas estas cosas, cagas todo. Luego de los insultos, Mauricio la golpeó tan fuerte que la tiró del sillón donde ella estaba sentada y comenzó a golpearla cada vez más. Pasó un rato y Mauricio iba a subir el segundo piso y de ahí me vio a mí que yo estaba ahí y me empieza a decir marica de mierda, por tu culpa pasa todo y va y me pega. En un momento ella logró tirarlo al suelo y corrió para salir de la casa, pero el portón estaba cerrado. Nabila tuvo que regresar adentro para buscar las llaves y abrir el portón. Luego regresó a dejar las llaves y salió. Mientras tanto, Mauricio le gritaba que regresara para poder conversar. Nabila caminó rápidamente en dirección a la casa de su madre. Por su parte, Mauricio la seguía y le gritaba que por favor regresara a la casa y que dejaran de pelear. En un momento, Nabila se detuvo para decirle, Mauro, te juro que mañana me voy a ir. No vivo más contigo. Me tienes cabreada. Eres insolente e insoportable. Todos dicen lo mismo. Pero cuando se dio vuelta para seguir su camino, sintió un golpe en su cabeza. Según lo que recordó Nabila, Mauricio la golpeó 2 veces más en la cabeza con lo que ella creía que era una piedra, pero en realidad era un bloque de cemento. Me doy vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. Nabila, ¿quién te pega con la piedra en tu cabeza? Mauricio. Al tercer golpe es cuando ella queda inconsciente. Y la tercera vez yo quedo inconsciente y quedo así con mi cara así para arriba. A partir de aquí, lo que se cree que sucedió se conoce por las múltiples heridas y los golpes y fracturas que los médicos vieron en Nabila. Se cree que Mauricio le extrajo los globos oculares a Nabila con la llave de su auto, la cual se encontró en la escena y también se convirtió en una evidencia clave para poder vincularlo a el ataque. Después de cometer el horrible crimen, Mauricio huyó del lugar. Los niños se habían quedado a dormir donde su abuela, como muchas otras veces, y al día siguiente Noelia se preocupó, ya que usualmente cuando esto sucedía ella regresaba temprano por la mañana a buscar a sus hijos, pero esa vez no fue así. Noelia envió a su otra hija a la casa y ella vio que estaba todo cerrado, así que pensaron que quizás se había quedado dormida. Horas después se enteró por las noticias y supo de inmediato que se trataba de su hija. Cuando se conocieron más detalles de este lamentable crimen, la joven fue juzgada, criticada y revictimizada por los medios de comunicación y por la opinión pública. En esa época se estaba comenzando a hablar aún más, con más fuerza, sobre los feminicidios, la violencia de género y la revictimización, pero nada de esto impidió que Nabila fuera criticada por seguir con un hombre que la maltrataba o por buscarse lo que había sucedido. El juicio en contra de Mauricio, por lo tanto, se llevó a cabo en marzo del 2017 por los delitos de feminicidio frustrado, lesiones graves, gravísimas, violencia demorada y amenazas. Por estos delitos, la Fiscalía pidió 29 años de prisión para Mauricio. Los cargos de violencia demorada y amenazas son
por los hechos ocurridos en junio de 2015, cuando ingresó a la casa con un hacha, y los demás cargos son por el ataque donde Nabila perdió sus ojos. El juicio duró 36 días y testificaron 77 personas, incluyendo a Nabila, a Mauricio y familiares, amigos de ambos, expertos e incluso un testigo ocular del crimen que hizo una declaración controversial. Entre las declaraciones más relevantes estuvo la del propio Mauricio, quien por supuesto negó todo y aseguró que jamás le pegó a Nabila. Varios miembros de su familia lo describieron como un hombre tranquilo, pacífico y un padre y esposo ejemplar. Por el contrario, los familiares de Nabila afirmaron haber sido testigos de los múltiples actos de violencia que este hombre ejercía en contra de ella. Los propios amigos de Mauricio llegaron a decir que él se ponía un poco agresivo cuando este empezaba a beber. Ahora, siguiendo con la declaración de Mauricio, él reconoció que había golpeado la pared cuando Nabila le dijo tajantemente que él le debía plata, pero negó haberle golpeado o agredido de alguna otra forma. Mauricio se contradijo al decir en su relato que los niños se habían ido a la casa de su abuela antes de que todos los invitados se fueran, ya que en una declaración oficial anterior dijo que los niños se habían ido después. Con respecto a una de las pruebas de la fiscalía, que es la llave del auto de Mauricio, esta fue hallada también con sangre en la escena. Su defensa sostuvo que Nabila pudo haberla tomado por error cuando buscó las llaves del portón para salir y que quizás en algún momento el atacante las tomó y las usó para herirla. Nabila también subió al estrado para brindar su declaración y el relato de su versión de los hechos. Uno de los cuestionamientos que le hicieron fue por qué ella exculpó a Mauricio poco después del ataque, a lo que ella respondió: sentía que todavía quería a Mauricio y cuando me fueron a preguntar, yo quise defenderlo diciendo que había sido otra persona, no lo quise culpar a él. No obstante, le preguntaron qué la motivó a cambiar su testimonio, a lo que Nabila explicó que se dio cuenta de que tenía que decir toda la verdad cuando regresó y que no pudo ver a sus hijos, al darse cuenta de que ellos no la reconocerían y al escucharlos llorar de sufrimiento por su estado. Nabila también afirmó que durante el tiempo que estuvo en el hospital recibía llamadas de parte de la familia de Mauricio donde la presionaban para que dijera que él era inocente. Según Nabila, la llamaron para decirle que Mauricio se quería matar en la cárcel, que debían sacarlo de allí, y luego la llamaron diciéndole que ellos la iban a cuidar y a estar con ella, pero todo fue una mentira. Nunca estuvieron apoyándola, solo querían que ella lo exculpara para que él saliera de la cárcel. Otros testimonios importantes fue el de los expertos y policía. El primero fue el de un suboficial, Roberto Gutiérrez, quien recordó que le llamó la atención el olor a diluyente que tenía Mauricio cuando le tocó conversar con él justo después del ataque. Este diluyente dificulta la identificación de sangre en la piel, por esto le parecía bastante sospechoso. También se presentó como evidencia unos análisis realizados a unos pedazos de bloques que fueron encontrados en la escena, con lo que fue golpeada Nabila, donde se encontró ADN de Mauricio, lo que quiere decir es que él sí estuvo allí. En una sudadera de Mauricio había sangre de Nabila, pero no se pudo comprobar que el hombre estuviera usándola la noche de los hechos, por lo que generaba algunas dudas. Los relatos de los dos hijos mayores de Nabila también fueron presentados en el tribunal por la oficial de Carabineros. Los niños afirmaron que esa noche escucharon los gritos y las agresiones de Mauricio hacia su madre, incluyendo una amenaza de muerte, por lo que decidieron llamar a casa de su abuela, Noelia. El último testimonio en declarar en el juicio por parte de la defensa fue una adolescente de 14 años que aseguró haber presenciado el ataque de Nabila a varios metros de distancia. Según esta chica, ella estaba caminando junto a otro joven de 17 años cuando vieron el ataque. La chica afirmó haber visto a un hombre alto y delgado, vestido de negro, y todo lo contrario a Mauricio, quien era bajo y gordito. La testigo afirmó que había un foco de luz encima del atacante y la víctima, por lo que estaba segura de lo que vio. No le vi la cara, pero puedo describir muy bien su contextura, su altura y su ropa. Veo a lo lejos a un hombre vestido de negro golpeando el piso. Acto seguido optó por llamar a Carabineros y contarle lo que estaba pasando. Finalmente, luego de todas las pruebas presentadas y los testimonios, el 18 de abril de 2017, los jueces que estuvieron a cargo de este caso resolvieron lo siguiente. Mauricio Ortega fue absuelto del delito de amenazas por el suceso del hacha, pero fue encontrado culpable de violencia demorada, es decir,
Los jueces entendieron que Mauricio sí ingresó de manera violenta a la casa, pero no pudieron comprobar las amenazas que él hizo de quemar la casa o de matarla con el hacha. De los cargos de feminicidio frustrados y lesiones graves gravísimas, fue encontrado culpable, por lo que decidieron que debía pagar una condena de 26 años de prisión, 12 años y 183 días por lesiones graves, y 12 años y 180 días por feminicidio frustrado y 541 días por violencia demorada. Tras el veredicto del tribunal, Nabila se mostró tranquila y agradecida de todo, aunque muchas personas dudaban de la culpabilidad de Mauricio. Pero lamentablemente esta sensación de justicia duró muy poco, ya que el 11 de julio la Corte Suprema emitió un nuevo veredicto. Anteriormente, la defensa de Mauricio interpuso un recurso de nulidad del juicio, el cual la Corte Suprema acogió parcialmente, ya que redujo la sentencia del cargo de feminicidio frustrado, debido a que en el juicio no quedó completamente demostrada la intención de homicidio. Por ende, se cambió el cargo de feminicidio frustrado por el de lesiones graves, y la sentencia de este delito se redujo a solo 4 años. Esto quiere decir que, en total, Mauricio solo deberá cumplir 18 años de prisión. Para Nabila, la decisión y los argumentos de la Corte Suprema no tienen ningún sentido. ¿Cómo no va a tener la intención de matarme si con todo lo que me hizo, con tremendas piedras que me golpeó, a mí me molieron todo? Tengo mi cara llena de platino, titanio, tornillos. Me da un dolor de cabeza terrible. En la mañana nomás tenía un tremendo dolor que no me pasa con nada, porque mi cuerpo no está acostumbrado a eso y a lo mejor voy a tener que sufrir de por vida esos dolores, porque tanto que me pusieron. En cambio, él está preso, él puede ver tele, va a ver, puede hacer todas sus cosas y yo no. Yo no creo que sea justicia, yo creo más en la justicia divina. Creo que Dios lo va a castigar porque los años que va a cumplir van a pasar rápido, pero yo voy a morir así, voy a morir ciega. En agosto del año 2018, el primer juzgado de letras ordenó a Mauricio Ortega a pagar una indemnización de 150 millones por un concepto de daño moral, daños físicos y psicológicos causados a la víctima, aunque inicialmente Nabila había pedido 400 millones de pesos chilenos. Ha tenido ayuda de su madre, Noelia, quien ha sido su mayor apoyo durante todo el proceso. La ayuda con el cuidado de sus hijos, con las tareas del hogar y con cualquier tipo de trámite que ella deba hacer. Nabila aún vende muebles a través de su cuenta de Facebook para salir adelante, pero sigue lidiando con los juicios y la revictimización en la calle y también en las redes sociales, donde mucha gente cruel le deja comentarios sobre su situación. Ella llegó a decir lo siguiente: hace poco una señora me escribió que yo había metido preso a un hombre inocente. Yo estoy tratando de hacer mi vida, de olvidarme de lo que me pasó. Me daba rabia e impotencia de que me pase esto. Termino pensando en dejar mi ciudad, dejar mi familia, irme de acá con mis hijos, porque en este lugar todo lo que sale la gente lo cree. Si yo pudiera dejar este país lo haría, porque solo retrocedo. A pesar de poder recibir una compensación económica, a Nabila nadie le devolverá su visión, ni los años de trauma, ni le quitará el dolor físico y emocional que ella vive día con día. Hoy en día ella sigue intentando adaptarse a su nueva condición de vida. Ha sido diagnosticada con depresión y sufre también constantemente de dolores de cabeza, pero ha admitido que solo lo hace por sus hijos, que ella sigue luchando porque tiene por quién luchar. Si no, básicamente ella se dejaría llevar por el dolor y el sufrimiento. Pero bueno, amigos, estos son todos los detalles del caso que quería brindarles el día de hoy. En este punto, con mucho respeto, les pido que puedan dejar su comentario con respecto a todo lo que les acabo de contar, de lo que ustedes piensan. Yo la verdad no creo que alguien más haya sido capaz de hacerle tanto daño a ella cuando ya ha habido un patrón súper largo de varios años de agresión por parte de su pareja, donde ha habido múltiples denuncias, donde también habían testigos que consta que ellos estaban peleando, discutiendo, que había alcohol de por medio. Así que sí, las cosas se pudieron haber salido de control, porque donde hay alcohol, donde hay agresión, violencia, nada puede salir bien. Pero bueno, amigos, esto es todo lo que les puedo contar el día de hoy. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden también de suscribirse y activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.